Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, que es día 28 de octubre de 2024. No tengo que recordarles que la dimisión de Íñigo Errejón se produjo el jueves de la semana pasada. Y desde ese momento, han pasado 3 días completos, estábamos todavía a la espera de que la formación política en la que él militaba, que es Sumar, dijera algo. Es verdad que yo creo que seguimos esperando que Yolanda Díaz diga algo, porque al final Yolanda Díaz es la persona que tiene que asumir la responsabilidad del liderazgo de un espacio político. Ya dirá, y además lo dice, ya nos consta, que no tiene ningún cargo orgánico, pero eso es lo de menos. La lideresa de ese espacio político es Yolanda Díaz, y naturalmente las consecuencias políticas de lo que ha ocurrido con el caso Errejón a quien afectan es a Sumar. Por lo tanto, la obligación de la lideresa es tratar de gestionar esa crisis y salir del hoyo de la mejor manera posible. Por eso seguimos esperando que Yolanda Díaz se manifieste, que se manifieste con, en fin, claridad, con contundencia y con esas cosas que reclama cuando habla de adversarios políticos. En su defecto, hoy, 3 días después, ha hablado Mónica García, que es la máxima responsable de Más Madrid, desde el punto de vista orgánico. Más Madrid es la formación política en la que militaba el señor Errejón. Y también Manuela Berguerot y también Rita Maestre. Rita Maestre fue, como ustedes saben, compañera sentimental de Íñigo Errejón durante mucho tiempo. Cito estos 3 nombres porque porque la comparecencia ha sido común. O sea, han salido las 3 en un mismo acto ante los medios de comunicación. Y las 3 han suscrito de una manera muy rotunda una tesis. Y la tesis es: no teníamos ni idea de que el señor Errejón tuviera este tipo de conductas, de comportamientos con las mujeres. No teníamos ni idea. Y quien diga lo contrario, miente. Lo digo porque es un lugar común en las redes sociales y en muchos comentarios que ustedes han podido oír en la televisión y en los medios de comunicación, gente que está cerca de la opinión política y que afirma de manera rotunda que esto era un secreto a voces y que lo sabían todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues lo que ha querido hacer Mónica García es desmentirlo de la manera más categórica. Nosotros decimos, y lo decimos tajantemente y contundentemente, nunca nadie, en ningún momento, dentro de la organización de Más Madrid, pero soy consciente de que dentro de ninguna otra organización donde haya militado Íñigo Errejón se conocían las graves acusaciones de agresión, maltrato y violencia sexual que ahora le apuntan. Nunca, jamás, ni sus amigos, ni sus compañeros de partido, ni las personas que estaban cerca de él. Lo ha querido decir con todo el énfasis del mundo. Y luego ha salido Rita Maestre. Si alguien podía saber cuál era el comportamiento con las mujeres de Íñigo Errejón, era una persona que ha convivido con Íñigo Errejón durante mucho tiempo. Fueron pareja estable durante bastante tiempo. Es verdad que se produjo la ruptura ya hace algún tiempo. Y Rita Maestre ha querido suscribir la misma tesis que la señora Mónica García. Escúchenla. Fui pareja de Íñigo Errejón durante varios años, hace muchos años ya, pero fueron unos cuantos. Fuimos una pareja normal, que comparte una vida normal, que se separa con normalidad, incluso con cariño. Y eso es lo que yo pensaba que fue una parte de mi vida hasta hace unos días. Por supuesto que no sabíamos que sus relaciones personales estaban atravesadas por el abuso de poder, por la misoginia, por la vejación y por la humillación. Y por supuesto que no tuvimos ninguna constancia, ni denuncia, ni rumor, ni conocimiento de ninguna agresión sexual o psicológica de este tipo. Bueno, como ven ustedes, el fondo de la cuestión es absolutamente equivalente en una y en otra. Es decir, no teníamos ni la más leve sospecha de que Íñigo Errejón fuera como estamos descubriendo que era en su conducta personal, en su conducta sexual. Bueno, ¿por qué es difícil de creer? No digo que estén mintiendo, ¿eh? No lo digo, o sea, ellas lo afirman, yo no tengo ningún dato que me permita pensar que están mintiendo. Pero es difícil de creer. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la rumorología era una rumorología pública, es decir, hubo hilos en las redes sociales donde había mujeres que insinuaban que Íñigo Errejón era una persona no deseable desde el punto de vista de su conducta con las mujeres. Y por lo tanto, claro, decir, hombre, nunca supimos nada, es muy complicado. Algo tuvo usted que saber, por lo menos, para tratar de ver cómo gestiona lo que se estaba comentando en las redes sociales. Y ahí es donde entra Manuela Berguerot, en la comparecencia de esta mañana. Ella no puede negar y no lo ha hecho,
que en julio de 2023, hubo un hilo en Twitter que tuvo millones de seguidores donde una mujer denunciaba a Íñigo Errejón por conductas indeseables. ¿Cómo salen de esa aparente contradicción? Primero dicen, no sabíamos nada, pero luego tienen que reconocer que en las redes sociales efectivamente se estaba comentando y ellas sabían, conocían, leyeron lo que se publicó en ese hilo. ¿Cómo sale Manuela Bergerot del Atolladero? De esta manera. Al día siguiente de la publicación de un hilo en Twitter, pedimos explicaciones a Loreto Arenillas y ella nos informó que había contactado por su cuenta con la mujer afectada para aclarar lo sucedido. Se le traslada a Loreto Arenillas que no puede ser respaldada su actuación y se le instó a transmitirle a la afectada que el partido estaba a su disposición para conocer su versión y actuar en caso de que fuese necesario. Bueno, esto es lo que explica. Saben ustedes que Loreto Arenillas, que fue una persona que en un momento determinado fue jefe de gabinete de Íñigo Errejón, también ha sido invitada, digámoslo suavemente, a abandonar el partido. Yo creo que esto ocurrió el viernes por la noche, o sea, a las pocas horas de que estallara el escándalo de Íñigo Errejón, y que ella, a través de las redes sociales, cuando comunicó la decisión del partido de echarla fuera de la militancia de Más Madrid, pues entre otras cosas dijo: yo había puesto en conocimiento de la dirección del partido alguna conducta no deseable del señor Errejón y nadie me hizo caso. Y sin embargo, fíjense, sobre esta cuestión no se ha vertido ni media palabra en esa comparecencia pública y a mí me sigue pareciendo que es una de las zonas más oscuras. Como me sigue pareciendo que es muy oscuro y difícilmente compatible que se pueda afirmar. ¿Cuántas veces has dicho algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es. Al mismo tiempo, no teníamos ni idea de que Íñigo Errejón era de esta manera, pero al mismo tiempo reconozcan que siguieron ese hilo de julio de 2023. La pregunta es, ¿y por qué no tiraron del hilo? Nunca mejor dicho. ¿Por qué no intentaron llegar al fondo de la cuestión? ¿Por qué no investigaron más? Y ahí es donde no tienen respuesta. Porque lo que no han podido negar efectivamente es que no investigaron más. No se investigó más, ni se interpretó por nuestra parte como una alarma, como una pauta de comportamiento generalizada de Íñigo Errejón, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y una actuación insuficiente. Y como organización pedimos perdón. Está bien que pidan perdón, pero también deberían explicar por qué no investigaron más. Porque ya no se trata solo de que en las redes sociales se comentara. Es que hoy hemos sabido, lo ha dicho el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ellos también tuvieron acceso, como 3 millones de personas, a ese hilo, que a ellos sí les preocupó y que lo pusieron en conocimiento de ¿quién? En conocimiento de Yolanda Díaz para que Yolanda Díaz hiciera algo. Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo creo que más de 3 millones de visualizaciones, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esta información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. O sea que Yolanda Díaz recibió un mensaje por parte de Podemos. Oye, que está esto, que ¿por qué no lo investigáis? Por lo tanto, yo creo que en algún momento, vuelvo al principio del programa, Yolanda Díaz tendrá que explicar algo más de lo que han explicado Mónica García, Rita Maestra o Manuela Bergerot. ¿Por qué yo, lideresa de ese espacio político, decidí no investigar más? Yo creo que esta es una pregunta muy pertinente, dando por buena la premisa que han querido sentar, y es que nadie, absolutamente nadie, sabía que Íñigo Errejón tenía ese tipo de conductas. Hay que decir que naturalmente Podemos no puede variar esa parte del discurso. Antes de militar en Más Madrid, Errejón era de Podemos, fue uno de los fundadores de Podemos. Por lo tanto, se trata también de saber si en Podemos
antes de que Íñigo Errejón militara en Más Madrid, tenían algún tipo de sospecha de que se las gastaba con las mujeres como ahora sabemos que se las gastaba. Naturalmente, a ese punto concreto, Pablo Fernández ha querido ser terminante. Claro que no lo sabíamos. No teníamos conocimiento de este tipo de conductas cuando formaba parte de Podemos. Bueno, a mí me interesa mucho lo que ha dicho Pablo Fernández, no tanto por que me importe demasiado ahora lo que pueda pasar desde el punto de vista personal con el señor Errejón, sino porque políticamente esto tiene una repercusión evidente. Saben ustedes que hay una lucha abierta, que cada vez va a ser más cruenta en términos políticos, entre Podemos y Más Madrid o Sumar, como ustedes quieran. Y por lo tanto, como Sumar está en una situación muy complicada, pues ahora Podemos va a tratar de aprovechar en beneficio propio esa crisis de Podemos. De ahí que Pablo Fernández haya tenido interés, en mi opinión, en sacar a bailar en este asunto a Yolanda Díaz. Diciendo, nosotros se lo dijimos a Yolanda Díaz, que era la única persona que podíamos, implicar, porque era la persona que podía hacer algo, y no lo hizo. Aquí es donde yo advierto que está esa intencionalidad política de la que les contaba. Pero bueno, al margen de la importancia política que tiene en lo que es el espacio de la izquierda, también este es un asunto que se ha convertido en moneda de cambio en los debates parlamentarios, sobre todo en Madrid, porque Más Madrid es un partido con implantación en Madrid, porque Mónica García y Manuela Bergerot, donde tienen su carrera política, es en Madrid. Y hoy, naturalmente, en la Asamblea de Madrid, pues ha habido su movidita y han salido los portavoces y han utilizado este asunto para tratar de utilizarlo como herramienta de desgaste frente a la cabeza del adversario. ¿Y qué han dicho unos y otros? Carmen Arreaza. Contundencia con el caso Errejón por parte de los representantes en la Junta de Portavoces de la Asamblea. Carlos Díaz Pache, del Partido Popular, pedía la dimisión inmediata de los responsables de Más Madrid, incluida la portavoz en la Cámara madrileña, Manuela Bergerot, por como mínimo, ha dicho, su inacción ante las denuncias públicas. Entre defender a Errejón y defender a una víctima, eligieron defender a Errejón. Y esto lo que hace es que se le caiga ya la última bandera, la última pancarta a esta izquierda. Hermana, yo sí te creo, era mentira. Solo sí es sí, era mentira. Así que Más Madrid y Sumar eran y son una farsa. No hicieron lo que tenían que hacer, no fueron coherentes con su discurso. Lo que espero es que ahora sean consecuentes. También se ha puesto el foco en la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, que anunció el pasado viernes que dejaba su escaño tras ser señalada como posible encubridora de los presuntos abusos de Errejón. Una renuncia que hoy debe tramitarse en la Asamblea, pero que la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, no considera un impedimento para exigir su comparecencia en la Cámara para dar explicaciones. Vox va a presentar una declaración institucional para exigir integridad y ejemplaridad en la clase política. Han reconocido que no tomaron ni una sola medida para ayudar a las mujeres acosadas sexualmente por sus machitos alfa. Es más, extorsionaron para que no denunciasen. La señora Arenillas está acusando y está señalando a líderes de este partido. Nosotros queremos saber quiénes lo sabían y queremos que estas organizaciones falsarias, corruptas, moral y políticamente, se disuelvan. Desde el PSOE rebajan el tono y no exigen dimisiones en Más Madrid, sus socios en el Gobierno central, pero su portavoz, Juan Lobato, sí pedía coherencia y contundencia. Yo creo que debíamos los políticos tener, en general, menos hiperventilación y más sensatez y sentido común, menos superioridad moral y más coherencia, y también menos dubitativos y más determinantes, especialmente en luchar contra la violencia machista. Así que ojalá que nos apliquemos todos esto en la izquierda, en la derecha y en el más allá. En lo que sí han coincidido los tres portavoces de PP, Vox y PSOE ha sido en criticar la ausencia de Más Madrid en la rueda de prensa celebrada aquí hoy en la Asamblea tras la Junta de Portavoces y a la que Manuela Bergerot no ha asistido con la excusa de la comparecencia de este mediodía sobre el caso Errejón. Bueno, pues a la espera de que Yolanda Díaz quiera decir algo a propósito del caso Errejón, esto es lo que les puedo contar en este primer capítulo informativo. Vamos ahora con el segundo. El segundo tiene como protagonista a Pedro Sánchez. Saben que Pedro Sánchez viene siendo interpelado desde hace ya bastantes semanas por los partidos de la oposición y por los medios de comunicación a propósito de su relación con Víctor de Aldama, que es el nexo de la trama según la UCO.
en la trama de Koldo o de Ábalos o de Sánchez, porque cada uno la bautiza de una manera completamente distinta. Bueno, la pregunta es, ¿usted conocía al señor Aldama? ¿Se entrevistó alguna vez con el señor Aldama? La pregunta se la han hecho durante los últimos días bastantes veces y siempre Sánchez se negaba a contestar y era muy sospechoso que se negara a contestar. En ese contexto se produce el sábado, creo recordar, la publicación de una fotografía en el diario El Mundo en el que se ve juntos a Víctor de Aldama y a Pedro Sánchez a la salida de un acto político que se celebró en Madrid. Una foto en la que están los dos bastante risueños, seguramente ustedes habrán visto esa reproducción gráfica y era la prueba evidente de que al menos se habían dejado fotografiar juntos, es decir, que en algún momento se habían saludado. Bien, era una foto comprometedora para el señor Sánchez. Y claro, el señor Sánchez se ve en la obligación de cambiar de discurso. Nunca había querido contestar a la pregunta de cuál había sido su relación con el señor Aldama cuando se le preguntaba a la oposición en los medios de comunicación, pero después de esa fotografía tenía que dar un paso más. ¿Y qué hace en un off the record con periodistas en el avión que le está llevando a la India? Acuña una fórmula para salir del apuro, una especie de argumentario. Es decir, oiga, usted no sabe la cantidad de fotos que me hago yo cada vez que voy a un acto. Pues ahora que no me piden, fotografías, la gente que va allí, cuando ven a un famoso, te piden inmediatamente un selfie, etcétera, etcétera, pues me habré hecho miles. Y a continuación añade una comparación peyorativa para Feijóo. Eso no demuestra que haya una relación de conocimiento, de familiaridad o de proximidad con una persona que te pide que te hagas una foto con él. Sin embargo, la foto del señor Feijóo con el señor Dorado, que era un narcotraficante reconocido, sí que demuestra que había proximidad. Esto, el primero que lo dice en un off the record, insisto, es Pedro Sánchez a bordo de un avión. ¿Por qué lo he querido contextualizar? Porque a partir de ahí se movilizan todos los voceros del partido y del gobierno para decir que exactamente lo mismo. Este es un ejercicio que con bastante frecuencia vemos en este programa y en otros medios de comunicación. Ver cómo se puede reproducir como un auténtico papagayo lo que te dicen que tienes que decir cuando alguien te pregunte sobre una cuestión comprometida concreta. Empecemos. Primera, Pilar Alegría. Son fotos que te haces con cientos de personas y que no responden más que a ese encuentro que hay en ese momento en un mitin político y sin embargo, como digo yo, hay otras fotografías que no prescriben. Uno desde luego no elige con quién se hace las fotos en un mitin, en un acto político, sin embargo sí que está clara esa fotografía que responde a una amistad que existía, como digo, en este caso del señor Feijóo con un amigo que era narcotraficante. Pilar Alegría, ya lo saben, es la portavoz del gobierno. Vamos ahora con la portavoz del partido, Esther Peña. Número 2. Al señor Feijóo hay que decirle hoy que en la mayoría de las ocasiones no elige a la persona que se hace una foto con nosotros en un mitin o en la calle. Donde sí se va sabiendo lo que se hace es al yate de un narcotraficante condenado por introducir en España más de 8 toneladas de cocaína. Y esta foto le perseguirá por siempre, porque es una foto asquerosa. Es la foto de la vergüenza que en cualquier partido serio inhabilitaría a quien gozaba de vacaciones con un narco. Fíjese, hasta los ministros que habitualmente están más fuera de lo que es la contienda política concreta se ven implicados en este tipo de argumentarios y tienen que salir a la palestra para repetir como papagayos lo que alguien les ha dicho que diga. Esos dos ministros habitualmente son el ministro del Interior y el ministro de Asuntos Exteriores. Son los dos ministros que habitualmente, insisto, están más outside de lo que es la política concreta, más fuera de la mele. Por eso tradicionalmente eran, digo, en pretérito, los ministros que tenían mejor valoración por parte de los ciudadanos. Bueno, pues en este caso a ellos les dicen, me da igual que tengas un puesto que te exige una cierta neutralidad institucional. Tienes que salir a defender a Sánchez y además tienes que salir a defenderlo exactamente con los mismos argumentos, casi con las mismas palabras con que lo hacen los portavoces del gobierno o del partido. Y ahí está, en primer tiempo de saludo, número 3, por ejemplo, Grande Marlaska. El presidente del gobierno se saca cientos de fotos en cada mitin. El señor Feijóo tiene una foto que no es de un simpatizante, alguien que se la pide en la calle, sino de alguien con el que comparte vacaciones, que comparte intimidad, y se trata de un narcotraficante. Y como no hay 3 sin 4, el señor Álvarez.
Cuando uno acude a actos políticos, como acude el presidente del Gobierno en su calidad de secretario general del PSOE, actos en los que hay cientos de personas, uno se hace literalmente decenas y decenas de fotos. Muy distinto es de otras fotos que tienen otros líderes políticos en contextos, eso sí, de gran intimidad, en bañador, en un barco. Eso sí denota una relación muy estrecha. Y Feijóo, ¿qué dice a todo esto? De su foto con el señor Dorado, nada. Pero de la primera parte del argumentario, eso de que las fotos que se hace el presidente del Gobierno en los actos no tienen por qué exigir ningún tipo de conocimiento especialmente concreto con la persona que te pide que te hagas una foto con él, sobre eso sí que tiene que decir algo. ¿Y qué dice el señor Feijóo? Que no se lo cree. Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más. Los militantes del Partido Socialista saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles. Conclusión, un día más. El señor Sánchez debería dimitir. No tiene otra alternativa decente más que la dimisión y no tiene otra alternativa digna que hacerlo ofreciendo respuesta a los españoles. Bueno, es el jefe de la oposición y por lo tanto es lógico que diga este tipo de cosas. Las dice con bastante frecuencia. A pesar de que la insistencia en esto de señor Sánchez váyase no le esté redundando grandes, resultados de carácter demoscópico, por lo menos según la encuesta que hemos conocido hoy, publicada en el diario El País, hecha por GAT3. Según esa encuesta, el partido que más baja en un mes es, curiosamente, el Partido Popular. Luis Colom. La encuesta de GAT3 para el diario ABC refleja ese run-run que corre por las calles sobre el Partido Popular y su falta de contundencia como oposición del gobierno. Los populares obtendrían 147 escaños en unas próximas elecciones. Son entre 12 y 18 escaños menos que en la última encuesta publicada en marzo, todo a costa de una recuperación de Vox que llegarían a los 40 diputados, entre 8 y 12 más que a principios de año. Es decir, las dos derechas sumarían 187 escaños, suficientes para gobernar. Por otro lado, Pedro Sánchez mantiene su situación con 115 escaños, situándose casi en el 30% de intención de voto. Su socio de gobierno, Sumar, también se mantiene en su tendencia con 15 diputados. De los partidos nacionalistas, todos mantienen su dinámica, menos Bildu, que mejora mínimamente obteniendo 8 diputados, logrando más presencia que las formaciones catalanes y gallegas. Por último, de nuevo, GAT3 no da ni un escaño, se acabó la fiesta. Es lunes, es día 28 de octubre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy ha comparecido el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Un informe de la UCO desveló que Koldo García señaló a Leonardo Marcos como la persona que le dio el chivatazo sobre dicha investigación. Este lunes, el exdirector del Instituto Armado ha negado absolutamente todo. Ni conocía a Koldo, ni le dio el chivatazo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha comparecido durante algo menos de 2 horas por videoconferencia en la Comisión de Investigación de la Trama Koldo en el Senado. Durante su interrogatorio ha sido preguntado por el informe de la UCO en el cual se recogía que Koldo García le señaló como la persona que le dio el chivatazo sobre esta investigación. Primero, Leonardo Marcos negaba conocer al ex asesor de José Luis Ábalos. No le conozco, yo a este señor no le he visto nunca, nunca he hablado con él por ningún medio. Nunca he estado reunido con él, nunca hemos hablado, nunca nos hemos escrito, nunca nos hemos enviado WhatsApps, nunca nos hemos escrito por Telegram, ni por ningún otro procedimiento. No le conozco. Después negaba haber dado el chivatazo sobre la investigación de la trama. Hay una persona supuestamente implicada o un implicado que dice que otro implicado le dice en una conversación que no se puede demostrar ni siquiera su existencia, que yo le había dicho que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Es una falsedad absoluta y lo niego total, absoluta y radicalmente. Por último, Leonardo Marcos negaba a su vez que su nuevo destino en la Embajada de España en Estados Unidos sea un pago del gobierno por los servicios prestados o por su silencio. En cuanto a los presupuestos, Jordi Turull ha insistido en que solo apoyarán los presupuestos generales del Estado si el PSOE cumple con lo acordado. Entre dichos acuerdos, para los de Junts es fundamental el traspaso de competencias en materia de inmigración, algo que según Turull no va en mal camino.
Gestió integral vol dir tot. Gestión integral quiere decir todo. Eso va desde el control de fronteras hasta que nosotros también podamos participar y decidir cuáles son los flujos migratorios que puede asumir Cataluña, que está preparado el país para poder asumir. Por su parte, desde Podemos insisten en que para que los presupuestos salgan adelante se deben poner en marcha medidas para atajar la crisis de la vivienda, como reducir por ley en un 40% el precio del alquiler y romper relaciones institucionales y comerciales con Israel. Pablo Fernández es el portavoz de la formación morada. 34.417 han votado sí en la consulta, lo que supone un 89%. 3.096 han votado que no, un 8%, y 811 votos en blanco, lo que supone un 2,12%. El Sindicato de Trabajadores Públicos ha anunciado que convocará movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda y en todas las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias el 11 de noviembre y 16 de diciembre. Su objetivo es poder negociar con el Gobierno la mejora de condiciones laborales que reivindican. Así lo ha anunciado su presidente Miguel Borra en rueda de prensa. Leticia Vaquero. Concretamente, el 11 de noviembre y el 16 de diciembre protestarán frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno al considerar que el Ejecutivo está paralizado, lo que está afectando al funcionamiento de la función pública, donde hay conflictos, han recordado, en la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo o el SEPE. Además, el Sindicato Mayoritario de Funcionarios denuncia que la negociación colectiva de los empleados públicos está bloqueada desde noviembre de 2023. Coincidiendo con el primer mes del ministro al frente de Función Pública, le volvimos a reclamar la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para abrir estas negociaciones. Y una vez más nos encontramos con el silencio como respuesta. El plazo de cortesía ya ha terminado y es el momento de pasar a la acción. Hablaba el presidente de CSIC, Miguel Borra, quien ha reclamado subidas de sueldos porque asegura haber sufrido un 20% de recorte salarial desde 2010, el retorno del cobro íntegro de la paga extra y también una nueva oferta de empleo público para 2025. Además, en la rueda de prensa han presentado un informe con la diferencia salarial entre trabajadores públicos. 8.000 euros menos al año cobran los de la Administración General del Estado respecto a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Que a nuestros empleados y empleadas públicas del SEPE, de la Seguridad Social o de los ministerios, cada día se les descuenta 20 euros en relación a comunidades y ayuntamientos. No hay derecho. Con todo, si el Gobierno no reacciona, dicen, no descartan medidas más contundentes como una huelga. Y más de 80.000 conductores de autobuses urbanos, interurbanos y operarios de grúas inician este lunes una huelga general en todo el territorio español con el objetivo de reclamar la posibilidad de jubilarse de manera anticipada en el sector. Esta primera jornada marca el inicio de las protestas que continuarán con paros programados los días 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y 9 de diciembre. A partir del 23 de diciembre la huelga se volverá indefinida si no se alcanza antes un acuerdo. Sara Becerra, buenas tardes. Lunes complicado porque ha comenzado en la región madrileña esa huelga convocada por los conductores de autobuses para hoy también, para el día 11, 28 y 29 de noviembre, así como 5 y 9 de diciembre, para exigir una jubilación temprana. Para la jornada de hoy, la comunidad ha fijado unos servicios mínimos de hasta un 75% para autobuses de Madrid y un 80% en los autobuses interurbanos, servicios que se están cumpliendo según la patronal, pero no piensan lo mismo los usuarios. Y es que nos parece indignante. Claramente incumpliendo los servicios mínimos. Llevamos aquí más de 40 minutos, por lo tanto no se están cumpliendo los servicios mínimos. Voy a llegar tarde y puedo tener problemas en mi trabajo. Esperando y los buses que no llegan. Llevamos aquí como una hora y algo, ¿no? O sea, ¿a qué hora llegáramos a trabajar? Horrible, unas filas pero increíble y la gente desesperada. Sí, pues tiene radioterapia en el Ramón y Cajal, pero todo se complicó. Por su parte, los conductores tachan la huelga como absolutamente necesaria, ya que creen que sus condiciones laborales afectan a la integridad de los viajeros y piden que se reconozca la jubilación anticipada para los conductores. Más cosas. España y Líbano instan a un alto al fuego y condenan los ataques de Israel contra las tropas de la ONU en Líbano. Ambos gobiernos exigen que se garantice el retorno de los desplazados. En este sentido, reclaman el respeto al derecho internacional humanitario y de las convenciones de Ginebra. El ministro español ha pedido la implicación de toda la comunidad internacional. Y en el panorama internacional, a 9 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se ha puesto por delante de Kamala Harris en las encuestas. La ventaja que le otorga la medida de encuestas del Real Clear Politics es muy justa, de tan solo 1/10. Verónica Jorro.
Donald Trump hizo pleno en Nueva York, una ciudad de mayoría demócrata y en un estado en el que todas las encuestas dan la victoria a su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, pero Trump, ante 20.000 personas, pidió el despido de su contrincante. El destino de nuestra nación está en vuestras manos. El próximo martes tendrás que levantarte y decirle a Kamala Harris: has hecho un trabajo terrible. Ese corrupto de Joe Biden ha hecho también un trabajo terrible. Has destruido nuestro país. No vamos a soportarlo más. Kamala, estás despedida. Salir. Kamala, you're fired. Get out. You're fired. Hasta aquí la noche iba sobre ruedas, sin embargo se torció cuando el humorista Tony Hinchcliffe comenzó a hacer una serie de chistes como este. Son tiempos absolutamente salvajes, realmente lo son, y sabéis, están sucediendo muchas cosas. No sé si lo sabéis, pero hay una isla de basura flotando en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico. Unos chistes que no gustaron a los ahí congregados, que los recibieron con pitidos, y que nada más conocerlos, Harris ha parado su campaña para responder a los comentarios de este humorista. Además, ha aprovechado la ocasión para presentar un plan para Puerto Rico. Hay demasiado en juego en estas elecciones para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico, y estas elecciones no son solo una elección entre Donald Trump y yo, es una elección entre dos visiones extremadamente diferentes para nuestra nación. Una, la suya, centrada en el pasado y en sí mismo; la otra, la nuestra, centrada en el futuro y en vosotros. Será el próximo martes 5 de noviembre cuando se despejen todas las dudas y se conozca quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Por último, en deportes, hoy lunes tendrá lugar una nueva edición de la Gala del Balón de Oro, la gran fiesta del fútbol en la que se premiará a los mejores futbolistas y clubes del mundo. Entre los españoles nominados se encuentran Rodrigo Hernández, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Grimaldo y Nico Williams. En cuanto al balón femenino, la favorita es la española Aitana Bonmatí. En casa de Herrero, Es Radio.